besé. Un beso más, un beso más, un beso más sí, un beso más sí, un beso más sí, porque siento que no puedo sin tus besos ya vivir. ¿Y usted a quién prefiere? ¿A doña Florinda, a la Chimoltrufia o a la Popis? Está con nosotros Florinda Mesa. Florinda Mesa García, ¿verdad? Sí, Florinda Mesa García. Qué ad hoc forma de presentar, ¿no? Con la temporada que estamos viviendo, con la situación del país en general. ¿Por qué? ¿Y usted a quién prefiere? Exactamente. Sí. De eso hablaremos en un momento. Sí. Pero, ¿a quién prefiere de estos personajes que son como hijos? Sí, efectivamente, Florinda Mesa. Gilberto, fíjate que dijiste exacta la frase. Para un actor también es un creativo. Debe de, si no, pues entonces que se dedique a otra cosa. Es un creativo al interpretar lo que le da el escritor. Entonces, he interpretado personajes, lo que llaman los norteamericanos supporting actor, que es doña Florinda, la Popis misma. Pero como Roberto tenía una técnica, tiene una técnica muy especial donde permite que todo mundo sea estrella, unos en un programa, otros en otro, eso le da oportunidad de pintar muy bien en el transcurso de una serie, muy bien a todos sus personajes. Entonces, en términos generales, uno los quiere a todos, pero igual que con los hijos. Oh, surprise, hay un predilecto que uno tiene que callarlo como buen padre, pero en este caso sí lo puedo decir a toro pasado. La verdad es que la Chimoltrufia es un súper personaje. Vimos ese primer corte que se hace en psicología del el esquizoide, la Chimoltrufia, el biotipo, el chompiras, y el cicloide, el botija. Entonces está tan inteligentemente, la gente no tiene por qué saber todo esto, pero un escritor tiene la obligación de estar informado, de aportar algo más que su sensibilidad, todo lo que es formación y oficio aunado, pues hacen un virtuosismo bárbaro del libreto que lo menos que podía hacer era interpretarlo a la altura. Sin embargo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, tu marido, que es el creador de los personajes, puede tener algún preferido de estos, de la Chimoltrufia, la doña Florinda y la Popis, ¿no? Sí. Y tú puedes tener otros, pero el público tiene otro distinto, ¿no? Ah, claro que sí, sí. O sea, eso es lo que sucede. Eso es... Que la percepción es totalmente... Depende del gusto de cada quien, porque se identifica mucho con la mujer luchadora, el personaje de la Chimoltrufia. Entonces, obviamente, a niveles de niños, tal vez los personajes que estaban involucrados con el chavo fueran más de su querencia, pero a nivel mujeres grandes, amas de casa, se identifican más cualquier estrato social con esa mujer que es honesta, digna, simpática, divertida, fiel a sus convicciones. ¿Cómo es nuestra latina luchadora? Entonces, ¿tú crees que hay en México más doña Florindas que Chimoltrufas o Popis? No, más Chimoltrufias. Es la mujer, es con lo que se identifican las mujeres, y el personaje fue diseñado así, es el prototipo. Barrio bajo italiano, comedores de espagueti o baturros de España. Es la gente luchadora, es esa mujer luchadora, esa mujer que es el eje de la familia, lo que nunca debió perderse, que en estos últimos, de los 60 para acá, se vino a romper eso. La mujer es el eje de la sociedad, de la familia. Oye, ¿cómo le hacían? ¿Salía Roberto o salían los dos a buscar personajes por ahí en las calles, en los barrios? Y como aquel pintor que busca un paisaje y lo calca, ¿se lo trae a escena? No precisamente, aunque hay algo de eso. En términos generales, uno va haciendo eso todos los días de la vida. Y vas cargando con ese acervo emocional, con ese bagaje, ¿no? Toda tu vida. Y cuando tienes la oportunidad, cuando tienes un gran personaje, empiezas a hurgar en ese baúl, en ese bagaje, incluyendo las vivencias muy recientes. Por ejemplo, yo al principio
tenía el delantal bien puesto, como quedamos Roberto y yo que debía traer su delantal. Pero luego vive en el trabajo y no llega más que a quitárselo y ya después, nomás a quitárselo de arriba y después ya se olvida de que trae delantal y que se aguanten viéndome con delantal porque el tiempo no me alcanza para darme una manita, ¿no? Pero un poco de todo, de observar al día y de observar, pero sin salir a buscar. La vida te va presentando día con día, hay que estar como esponja. Ahorita que decías una manita, estaba pensando en las manotas, cuando las cachetadas aquellas a don Ramón, ¿no? Me han hecho ¿Se te pasó personas... alguna en serio? Con Ramón no, fue? porque Ramón, qué bárbaro. Los Valdés yo creo que nacieron con el ritmo puesto, ¿no? Sí. Una coordinación y un ritmo para bailar, para cantar, para todo. Obviamente, jamás fallaba que al lanzar el movimiento, él giraba. Nunca se me atrasó en el ritmo, pero con otros sí. No todo mundo tiene esa coordinación como bailarín. Y con él, con don Ramón nunca se me pasó, que penosamente, porque se siente uno pésimo, se siente uno re mal con el compañero, porque llegas a darle y duro, porque yo las tiraba duro con la tranquilidad de que iba a girar con el golpe y de que el switchazo adecuado haría pensar que era un golpe muy fuerte. Pero le he dado a Rubén, a Edgar, a casi todos. Oye, casi todos. En una entrevista que tuvimos recientemente con tu marido, con Roberto Gómez Bolaños, de plano decía, bueno, hay que decirlo, o sea, con el que más cariño tenía y admiración como actor era con don Ramón. Lo quería mucho y le divertía mucho. Yo no sé si más cariño. Yo pienso que su cariño estaba repartido y que bueno, obviamente contigo, ¿verdad? No, pero de todos sus compañeros, con Rubén Aguirre, porque fue con el primero que conoció desde que era Tim, porque él fue de aquí de Monterrey, de Tim, bueno, cuando se inició el Canal 8. Y tal vez en cuestión de cariño era ahí con Rubén, como su cuate, su amigo. Pero luego ya como compañeros le divertía mucho. Ramón era una persona súper divertida dentro y fuera de la escena. Dentro y fuera de la escena, súper divertida. Pero él no se esforzaba por estar haciendo chistes. Él era ameno, divertido y además una persona sin complejos. No le preocupaba no saber algo. Si se equivocaba no sufría por desconocer algo. ¿Y se sufre cuando se equivocan o qué? No, cuando se equivocaba pocas veces, todo iba aprendido y ensayado. Cuando se equivocaba, digamos, en la vida diaria, coloquialmente hablando, que a veces metía cada pata como decimos, metía cada pata, se oyó chiste. Pero bueno, es coloquial, ¿verdad? Lo digas por eso. Oye, antes de continuar con los personajes y toda esta gran experiencia de esta gran serie en donde Florinda Mesa ha participado como doña Florinda, Por cierto, ¿por qué doña Florinda si además tu nombre es Florinda, ¿no? Porque el autor me desgració. El autor. Dice, necesito un nombre que suene de gran prosapia, alguien que vino a menos, de gran prosapia, y después de mucho dice, Florinda, pues ese suena a gran prosapia ese. Sí, y ahora la vieja chancluda, pues, a mí no me gusta ser la vieja chancluda. Oye, pero todavía faltaban años, ¿no? Para que iniciaran su relación, o sea. Uy, sí, no, nosotros pasamos, él pasó 5 años cortejándome y le costó trabajo, ¿eh? En un momento regresamos para seguir platicando con Florinda Mesa. Foro está en el aire. La próxima semana en Foro, Gilberto Marcos entrevista a Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Un beso tal vez, muchas veces es algo tan imprescindible, mágico y apetecible, más cuando se está sensible. ¿Y con quién Florinda Mesa se identifica más? ¿Con la Chimoltrufia, con doña Florinda o con la Popis?
Con todos me llevo muy bien, pero me siento como pez en el agua con la chimoltrufia. Sí, totalmente. ¿Pero por qué? Pues ¿cuál es la parte ahí que tanto atrae? Existen muchas razones. Yo tenía 22 años porque cuando yo entré al programa Chespirito no entré para ser Doña Florinda. Eso surgió después. Yo entré, hacía papeles en el Chapulín Colorado, personajes diversos en el Chapulín Colorado. Lo mismo una dama joven que una secretaria muy fea o muy vieja me caracterizaban, que no le dan el empleo por fea y se lo dan a otra por bonita, ¿no? Entonces, de todo hacía. Pero luego empezó el Chavo y fui Doña Florinda, pero yo era muy joven, tenía 22 años. Y siempre es mucho más fácil hacer los extremos, o niños o ancianos, pero dar una edad madura cuando a los 22 años tú crees que alguien de 40 o de 50 es viejo, porque la gente joven, cuando a uno de 20 tú le dices yo tengo 51 años y ponen cara de uy. Entonces imagínate, yo como todos los jóvenes de esa edad pensaba que eran viejos. Entonces hubo ahí que hacer, hablar con el director, que era también el autor, para que me hiciera ver que no, que se es maduro pero no viejo. Y me hiciera entender, aún siendo joven, esto que te digo, que pasa con los jóvenes. Y entonces empecé a observar a la gente. Ahí sí, como dijiste hace un rato, Gilberto, lo de salir a observar, sí, deliberadamente, porque yo a mis 22 años mi maletita de la vida era muy chiquita, ¿no? Mi acervo emocional era menor. Entonces, ahí sí, ¿cuál es la diferencia, no? Y empecé haciendo Doña Florinda de un modo y fue mejorando, mejorando. Descubrí cómo las mujeres maduras, la pelvis está más adentro, porque cambian las cosas, todo se cae por la razón de la gravedad y hasta la pelvis entra para sostener lo que se cae, entre ellos la columna. Entonces, mi postura tenía que cambiar, mi postura corporal, porque la chimoltrufia fue hecho adecuado a mi edad. No tiene prácticamente edad, puede tener entre 30 y 50 años. Entonces es comodísimo. Yo empecé a hacer la chimoltrufia hace 18 años. Sí, nos ayudaba a interpretar lo que él había escrito, lo que él quería decir en sus libretos. Entonces ya de entrada esa es una comodidad. No tienes que cambiar ni siquiera la postura de tu columna vertebral. ¿Ya para entonces estabas casada con Roberto? Cuando la chimoltrufia, sí. ¿Y eso no cambia las cosas? No. ¿En qué? Bueno, es decir, pues fui más feliz y cambia, ¿eh? Bueno, sí, hablo en la actuación, ¿no? Como que igual dices, pues yo aquí soy y las correcciones pueden ser distintas, el tono, el ambiente ahí con los compañeros, ¿verdad? Pues, tal vez eso no se dio con nosotros por varias razones. Una, si tú amas tu profesión verdaderamente, tienes pues la ética en todos aspectos, no solamente profesional, bien puesta, sabes que eso no tiene por qué cambiar y que el director es el director, sea tu marido o no. Es más, cuando yo fui productora que exigí respeto al director, inclusive de altos ejecutivos que llegaban y manipulaban y decían, en el foro el director es la máxima autoridad. Vamos, ni yo productora puedo irme a meter. Él puede hasta callarme en el foro, aunque llegando a mi oficina lo corra, pero en mi oficina son mis terrenos, en el foro son sus terrenos. Entonces eso se te queda muy bien. Creo que muchos actores de actualidad no tienen bien puestos todos esos principios y es lo que causa problemas a veces, aunque no sean esposos del director y del productor, ¿no? Aunque no sean pareja. Entonces hay un problema serio ahí, pero con nosotros no lo hubo por esa razón y además porque pues teníamos todos un gran respeto y un gran cariño por Roberto, un respeto nacido del compañerismo, porque jamás le hablamos de usted ni nada de eso. Ya sé qué es secreto. Pero ahora todo el mundo le habla de tú al papá, ¿no? Y él era como nuestro papá también. Oye, ¿y ha cambiado en algo
a Florinda Mesa. ¿A mí? Florinda Mesa García, alguno de los personajes. Ah, de los personajes. Sí. La sensibilidad. Me han ayudado a ver la vida, cada uno me ha aportado lo suyo para observar la vida desde otra óptica. Cada uno. Fíjate que tienes razón. Qué inteligente eres, ¿eh? Es la primera vez que hago esa reflexión. Y creo que se me notó en la cara que es la primera vez que hago esa reflexión. Que cada uno me ha prestado sus propios ojos para ver la vida con otros lentes. Fíjate que sí, qué bonito. Cada uno me ha aportado. Yo pensé que me ibas a preguntar por si había cambiado mi vida con Roberto. Con Roberto, pero no. Los personajes también han cambiado mi vida y me han dado mucho, me han enriquecido muchísimo emocionalmente. Bueno, entonces por un lado los personajes y por otro lado Roberto. ¿En qué sentido Roberto cambió la vida? En muchas formas. Es un hombre muy culto. Es un ser humano extraordinario. Difícil. Tal vez por eso para él fuera difícil ser comprendido en otros tiempos por otras personas. ¿Pero difícil en qué sentido? Un hombre estricto. No, porque ni siquiera te levanta la voz jamás, ni nada. Yo dispongo en la casa y hago todo él ni siquiera, él es muy especial, muy dependiente, yo le resuelvo todo, pero él quiere que así sea. Inclusive se para con los deditos así y me dice, ¿y ahora qué me voy a poner? Eso significa que esté haciendo lo que esté haciendo, aunque lleve yo prisa, tengo que salir y combinar. ¿Pero dependiente del estilo mandilón o...? No, dependiente de esa manera, es a lo que voy. Se deja querer, pero hay de mi matrimonio, si alguna vez él no hubiera levantado la voz y yo no hubiera sentido por dentro que algo me tiembla, yo creo que se habría acabado, porque a mí me gusta estar al tú por tú con él, o sea, hombro con hombro. Yo creo que es el feminista número uno. Siempre ha impulsado mucho a las mujeres, admira la labor de las mujeres, quiere a las mujeres en todos los sentidos, era perro faldero. Le echaba los perros a todo el mundo y así tras las faldas, pegadito a las faldas. Entonces, pero aunque él es así, él me permite disponer, decidir. Si todo quedara ahí, yo creo que toda mujer necesitamos eso, que el día que levanta la voz uno se sienta chiquita, aunque sea un centímetro más bajito que yo. La chiquita soy yo. Pero de muchas formas enriqueció mi vida. Es la pareja ideal. Todos tenemos una pareja ideal. Hay que encontrarla simplemente, pero con deseos de encontrarla, porque hay quien la tiene junto y no se ha dado cuenta que su pareja ideal es la que tiene junto. Pero tú también estabas en el medio artístico y me lo permití, me permitió seguir. Y hablo de como soltera, pues, artistas o gente del medio que sí. Llevan ¿qué? 23 años de casados. Sí. Y llevamos 28 de conocernos. 27. Sí. Él era 20 años mayor que tú. Sí, 47 años. ¿Y entonces cómo se dio? Es decir, me refiero a... Pues desde que yo llegué, yo noté que yo le gustaba. Y 5 años pues, me dijiste que anduvo tras. Sí, anduvo tras de mí 5 años. Porque es que él andaba con todas. Y yo dije, no voy a hacer una más en la lista. Primero me preocupé, porque dije, es peligroso que el patrón, o sea, que es tu patrón inmediato, pues te eche los perros, porque si dices no, te quedas también sin chamba, ¿no? Y pues yo no soy de las que escala de esa manera. Me fui con cautela y luego me empecé a dar cuenta que él era otra clase de persona. Es un hombre, para empezar, muy seguro. Si una mujer se le da es por sus méritos, no por trabajo. Para empezar, muy seguro. Y me di cuenta por varias razones, porque aparte, pues no quiero decir nombres, pero pues tenía amoríos por aquí o por allá con personas del medio artístico muy famosillas. Él y muy guapas, tantito más grandes que yo, o bastantito, digamos 10 años más grandes que yo, pero muy guapas, y yo decía, no, pues de que las puede, porque obviamente no me tengo que preocupar, ya me tranquilicé y la vida transcurrió mejor, y eso me dio la oportunidad de conocerlo, porque él disfrutaba mucho de mi compañía. Yo me daba cuenta que
a veces la lucha de párale al cortejo no era tanta porque era al principio, y luego en la conversación siempre estábamos conversando. A él le divertía tanto mi conversación que muchas veces nos olvidamos de los cortejos en la vida diaria, ¿eh? Porque Rubén Aguirre en las giras llegaba, estábamos desayunando, comiendo, lo que sea, llegaba, o nos veían desde rato platicando, y llegaba y decía, ya, tantos años juntos y todavía tienen de qué platicar. Pues sí, es que me divertía mucho y él... Pero no era por celo. No. Digo, como eran amoríos ahí en los personajes, con los personajes. Ah, por el hecho del profesor Sí. Girafales. El personaje se ponía celoso, ¿no? El personaje. No, pero la verdad es que fue sensacional ir conociendo primero a una persona, ir siendo cautivada, porque además él a veces se desesperaba y se le notaba, se le iba la técnica, porque yo insisto en que era técnica, no puede haber sido casual. Me fue acostumbrando a él. El último año me llevaba una flor todos los días, estuviera donde estuviera. A veces ni lo veía, nomás por la flor en el parabrisas sabía yo que había ido a buscarme a donde yo estaba, sin hablarme ni molestarme. O sea, no desespero. No, a veces se desesperaba y venía el acoso y yo lo frenaba. Ni te celaba con los novios. Yo notaba algo de eso, pero yo decía, es pose, ¿por qué le importo, no? Y ya después me di cuenta que sí se puede uno enamorar de la gente aunque no tengas nada que ver con esa persona, porque fue técnica, dime si no, Gilberto, porque fíjate que cuando ya me había acostumbrado, de pronto un día me retiró el pocillito de agua y se me desapareció, y entonces yo empecé a sentir que extrañaba algo y algo me faltaba, y fue cuando descubrí que no solamente me había acostumbrado a su conversación, a su presencia, a su caballerosidad, a su cortejo. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que ha pasado el tiempo y sigue cortejando. Ya llevábamos como unos 8 años de casados o 9 años, y un día llego a la casa y digo, ay, Roberto tan distraído como siempre. Me trajo flores y se le fueron cayendo y no se dio cuenta. Luego empecé a descubrir que como que estaban muy ordenaditas las flores caídas. Dije, no, esto parece como un rastro a seguir. Seguí el rastro y daban hasta la cama de nuestra recámara, donde estaba con las flores, con unas rosas amarillas, escrito te amo, acomodadas formando letras. Entonces, pero 8 o 9 años después, o sea, él sigue todos los días. Digamos que yo le coqueteo, yo lo seduzco, yo lo conquisto y él a mí. El amor es como una plantita que hay que cuidar diario. Mi abuelita decía que el amor es como la luna, cuando no creces porque mengua. Entonces hay que estar túpido, esto siempre tiene que estar en creciente. Sí. Oye, ¿y no tienen hijos? No. Él sí tiene 6 hijos de su anterior matrimonio. Nosotros no pudimos tener hijos, pero afortunadamente él ya tenía 6, tiene muchos nietos. Entonces nunca tuve yo ninguna presión de ningún tipo. ¿Y hay buena relación ahí? Sí, hay buena relación. Oye, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen en la casa? Los conocemos nada más en la tele. ¿Qué hacen en la casa? O sea, ¿qué haces tú, por ejemplo? De todo. Si no estás actuando, produciendo. De todo, también me gusta escribir, siempre, digamos que yo siempre me gustó la literatura, la historia, siempre he leído mucho, tal vez gracias a que leía mucho desde niña, pude tener eso que le atraía, que decía que no iba de acuerdo con mi juventud, que ninguna joven de 20 a 22 años podía tener una cultura general tan amplia, porque leía mucho. Entonces me gusta escribir, yo hacía desde tengo poemas hechos desde los libros, de los 14 años, desde los 14 años, y mi primera obrita de teatro la escribí a los 8 años. Se ríe uno un poco porque da ternura ver que había talento, pero no había conocimiento, ¿no? Lo digo sin falsas modestias, ¿eh? Uno nace así como, miren, nací con las piernas muy flacas. Hay cosas con las que sí nací. Entonces, él empezó a darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos juntos, me revisa mi trabajo,
aprendí mucho de él, enriqueció muchísimo mi vida con él, no solamente emocionalmente, sino intelectualmente. Y luego a veces yo estoy escribiendo mis cosas y él está en lo suyo y de pronto me dice, ven, mira, quiero que leas esto que acabo de escribir, o déjame leerte lo que acabo de escribir, y nos comunicamos, compartimos, porque además él es, insisto, es un ser humano maravilloso, jamás ha tenido celos de que, por ejemplo, la primera telenovela, yo la escribí, la produje y la actué, pero él la dirigió en escena, y yo tenía que acatar la disposición del director, aún cuando como creativa, como escritora, yo había imaginado otra cosa y el director decía no, porque esto interpretado de esta otra manera es mejor, y yo tenía que respetar eso como mujer, como esposa, como actriz, como productora, y terminamos bien, no del chongo, no del chongo. Oye, antes de pasar a comerciales, deberíamos de repasar uno de tus poemas. Uy, no tengo en mente. ¿Cuál te gusta, así, una parte de, no? Fíjate que no tengo en mente ninguno, porque además hace mucho que no escribo poesía. Hace como 20 años, y tengo mis 2 libritos ahí guardados, y ocasionalmente los abro. Hay uno que habla del tiempo y de la vida, pero no me acuerdo más que de la esencia. ¿Cuál es la esencia? Eso, el tiempo y la vida, el cómo algo debe terminar para que otra cosa comience, el ciclo, cómo cada vida nace con su muerte junto y caminan de la mano, y tendrías, o sea, nomás que no me acuerdo de los versos, pero es así, tendrías que analizar desde 2 puntos de vista. Cada día eres un año, tu vida tiene un año más, o tu muerte tiene un año menos en distancia, y hablo de eso, de cómo vivir es morir lentamente. Pero esa es toda la esencia, no me podría acordar. ¿Y le tienes miedo a la muerte? No, ¿O a la muerte de Roberto? Sí, de todos mis seres queridos, prefiero morirme yo. Aunque también, digamos, hay cierta forma de miedo. No puedo decir que no es miedo, me impone, me sobrecoge lo desconocido, aunque sé que tengo que pasar por ese episodio de mi vida, y que el momento del parto, el momento del parto de mi madre, yo al nacer debo haber tenido mucho miedo y mucha angustia. De hecho, todos dicen que soñamos nuestro nacimiento por esa razón. De alguna manera, pero lo soñamos. En un momento regresamos para seguir compartiendo con Florinda Mesa García, la actriz que ha interpretado a los personajes tan famosos como la Chimoltrufa, Popis y Doña Florinda. Foro está en el aire. La próxima semana en Foro, Gilberto Marcos entrevista a Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Si estamos hablando de Doña Florinda, de la Chimoltrufia, de la Popis, pues todos coinciden en personajes descuidados, ¿no? Sí. Desalineados. Ha de haber sido difícil dejar la vanidad femenina para encarnar estos Uy, ya personajes. acabas de poner así el dedo en la llaga. El punto toral es ese, ¿no? Porque todos soñamos, o todas, ¿no? Yo quiero ser actriz para ser muy bonita, muy arreglada, el maquillaje, el glamour, ¿no? Y no. Roberto me vio haciendo personajes en el Chapulín Colorado, de dama joven, y él me dijo, mira, lo haces muy bien, pero también te he visto hacer caracterizaciones, y eso no cualquiera lo hace bien. Dice, lo haces muy bien, pero ni chiste tiene, o sea, vamos, no es tan difícil. Le digo, no, ¿cómo no? Hacer de uno mismo es difícil. Completamente bruja. Dice, no, pero lo otro es más difícil, porque no te estoy pidiendo únicamente que seas una mujer de barrio bajo, sino lo que yo he hecho siempre. Si tú te fijas,
el trabajo de Roberto, por ejemplo, en una vecindad, en la vecindad del Chavo se habla mejor español que el que tienen muchos que escriben editoriales en el periódico, o libros por ahí. Entonces, jamás se diría igual y sí. Jamás, bueno, una serie de cosas, pero y más serias. Sí, es una constante corrección del lenguaje lo que se ve. Lo que se hace, el chiste de un dramaturgo es darte el sabor a barriada sin tener que recurrir exactamente al lenguaje de la barriada, sino limitas tu terreno a esa barriada, porque además la barriada ¿de qué ciudad? Claro. Entonces, tienes que dar el sabor de, sin, no es una mutación, es un barniz, es un maquillaje, pues de eso trata la actuación y la dramaturgia, de engaño, de engañarnos, y todos queremos que nos dejen engañar cuando abrimos un libro, que nos cuenten una historia, que sabemos que es una historia, una novela, pero que queremos que con ese engaño nos diviertan. Y fíjate, ahora que estábamos hablando del lenguaje, yo creo que lo más extraordinario en la manera exitosa que se ha dado todo esto en otros países como en Centro y Sudamérica o en Europa, con los personajes que ustedes manejan, es justamente el manejo del lenguaje, de los regionalismos. Bueno, los mexicanos entendemos de qué están hablando, pues digo, ¿cómo van a entender los sudamericanos si tienen otras expresiones? Sí, en el sur el albur no se maneja, y en el norte menos. El norte maneja el chiste, la comedia, no lo que es la esencia del albur. Entonces, pues sí es limitar tu trabajo, porque además en el doblaje, entre mejor esté hablada una serie, sea novela, sea programa, los antiguos programas cómicos unitarios de Estados Unidos, por eso eran muy fácilmente doblables. O sea, el doblaje se podía hacer muy cómodamente, porque entre mejor esté hablado un idioma, más fácilmente puedes adaptarlo al que quieras, el lip-sync al que quieras. Sí. Bueno, aquí tuvimos los ejemplos del Yo amo a Lucy, el show de Dick Van Dyke, que funcionaban extraordinariamente bien. Sí. Oye, pero estábamos hablando de vanidades. Ay, sí. Y de vanidades. Yo recuerdo cuando de pronto vi a Florinda Mesa sin su caracterización de doña Florinda. Sí, que esa yo creo que es la peor, porque con los tubos. Ay, no. Oye, pero cuando te vi, pero no bonita con los personajes, pero ahora sí, que ha de haber sido difícil esa parte, para una mujer. Pues mira, la verdad es que toda mujer es bonita, dice Roberto, que no hay mujer fea. Porque las que no son bellas son encantadoras. Y me dio una gran y larga explicación de lo que es el encanto, ¿no? Pero efectivamente no hay mujer que no sea vanidosa, que no le guste estar bien arreglada, que no le importe. A mí no me importa a veces perder tiempo de mi vida, que lo exprimo tanto para lo que me gusta, leer, escribir, convivir con mi gente, en fin. Pero siempre rescato tiempo para eso, para probar el nuevo peinado, la pestaña. Y si estamos en el mercado de vanidades, que es el medio artístico, y me pides lo contrario, hombre, no, como decía el Chavo Pirata, no, pues, pero sí, fue difícil. Oye, ¿por qué fue tan difícil? ¿Por qué realmente, y es una duda que tenemos todos, nunca se casó el profesor Girafales con doña Florinda? Tanto que le rogó y tanto que le gustaba a doña Florinda. Yo creo que por codo. Digo, si le preguntan a doña Florinda, va a decir por codo. Cuidado, porque es de Monterrey. No, él es de Saltillo. Nunca ha llegado con 1 kilo de café. Tantas tacitas que le ha dado mi mamá y todavía nada. Y todavía nada. ¿Cuándo voy a tener papi nuevo? Decía. Y tenía razón, Kiko. Bueno, pero es un lindo retrato de un hombre. Ay, con permiso, voy al baño. Florinda nunca se atrevía a decir, ¿y si nos casamos?
ella también en ese aspecto era un poco como él, un poco, porque era más cuestión de dignidad. La tonta debió haberse dado cuenta que, como decía una tía mía, a veces la dignidad no es negocio. Así decía una tía mía. Entonces, pues debió haber pensado eso y tomar la iniciativa, fíjate. Oye, estábamos hablando del profesor Girafales, coahuilense, pero avecindado acá en Monterrey durante muchos años, luego se fue al DF. Florinda Sí. Mesa García es originaria de Zacatecas, Sí. pero llegó al DF. Sí, de Juchipila, Zacatecas, llegué al DF a los 13 años. ¿Por? Escuela, fui a un internado para señoritas. ¿Y tus padres se quedaron en, Yo no, en Zacatecas? pues mis papás se separaron cuando yo era muy niña. Ujú. Viví con mis abuelos. Nunca más se volvieron a unir mis papás ni a ver, pero pues muchos problemas. Es motivo de una novela, no de una conferencia, pero nunca, digamos que no tenía papás. Entonces viví con mis abuelos. Cuando murió mi abuelo y mi abuela estuvo enferma, me mandaron a casa a mis hermanos y a mí a casa de distintas tías. ¿En el DF? No, en diferentes partes de la República donde vivían. Ahí mismo en Juchipila vivía otra tía. Y hasta que se decidió que mi hermana y yo fuéramos a un internado de mujeres y mi hermano a un internado de niños, porque mi abuelita ya no nos podía atender, pero soñábamos con las vacaciones para ir a ver a mi abuelita, para estar con mi abuelita, porque era la imagen materna y todo. De regreso en Zacatecas. Sí, en Juchipila. Pero esa vida en el DF, entonces, o sea, esa llegada al DF cambió la vida de Florinda Mesa. Sí, definitivamente. Cambió el rumbo. sí. ¿Qué serías o qué hubiera sido en Zacatecas? ¿Un Uchipila? Pues no lo sé, tal vez me gusta la docencia, tal vez habría sido maestra. Me gusta escribir, me gustan los niños, seguro habría sido mamá. Bueno, no, ¿verdad? Porque no pude. Pero se Por eso, adoptan, pero pues se adoptan. esa vida que pudo haber sido tampoco te empanica después de la No, experiencia que has tenido porque- exitosa en la actuación y en la producción. No, porque realmente lo que me gusta de mi vida el conjunto y me vanaglorio más de muchas otras cosas de mi vida que del medio artístico. Es como un conjunto de todo. En realidad, bendito sea Dios, gracias a eso, pues creo que más o menos hemos podido mantener los pies en la tierra. Yo sigo yendo al súper, escogiendo chile por chile, limón por limón y comprando mi súper. O sea, yo no tengo complejos de ese tipo, no traemos guaruras, no traemos Bueno, Roberto trae chofer que le puso Televisa desde hace un tiempo, pero no siempre lo usa y yo nunca. Entonces, ahora sí que somos gente sencilla del campo. Como me dice Roberto, Flor Silvestre y Juchipila. Ay, el infeliz decía que Juchipila y Falfurrias, Texas no existían ni en los mapas. Le fui y le enseñé, le dije, mira cómo sí existe. No, Se le sobre hacía- todo Falfurria. No, y Juchipila. Ahí hubo un movimiento muy importante en la Revolución. La novela de Mariano Azuela, Los de Ajá, Abajo, ajá. se desarrolla ahí. Todo lo que sucedió antes del sitio, que primero fue sitio ahí, antes de la batalla de Zacatecas, de la toma de Zacatecas. Sí. Entonces eres medio norteña, ¿no? Pues sí, los zacatecanos se dicen norteños. De hecho, nos gusta más tirar para el norte que tirar para el sur. Entonces, los zacatecanos se dicen norteños, aunque es un estado conformado de tal manera a la larga, alargado en el centro, que colinda con muchos estados, con estados del norte, pues del este, del sur, del oeste. Con Jalisco, Juchipila está a hora y media de Guadalajara, en carretera, hora y media, 2 horas. Pero, por ejemplo, de Monterrey, ¿qué piensas? Me gusta mucho todo el estado de Nuevo León, me gusta su historia, me gusta la suerte de gente que tuvo, porque pues eso sí es suerte. Tuvo una suerte de terreno X. ¿Cómo se llamaba el padre de Alfonso Reyes? No se llamaba Alfonso. Bernardo. Que cuando hasta los criollos iban a poner sus negocios ganaderos, agropecuarios, en lugares como Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
pues porque casi nada más se extiende la mano y caen los mangos, o lo que sea, es fértil, fértil. Un estado como este que no es árido, es semiárido, y prueba de ello es que hay que trabajar la tierra, voltearla y trabajarla, no se da solito nada. Entonces le tocó la suerte de tener gente trabajadora, por un lado, pero por otro lado visionaria, porque él dijo exención de impuestos para todo aquel que venga a invertir en Nuevo León. Y eso fue la punta de lanza para un estado, es algo muy importante. Es otra de las cosas del plan de Fox que me atrae, esa visión porque el regiomontano tiene gente de muchos lados, pero aún así la que viene aquí se hace al modo de ellos. Y tienen algo muy particular, en términos generales, todo Nuevo León. Yo le decía a la chica que venía con nosotros ahora en el auto, tienen su huella digital y la cuidan, la protegen y la defienden. La cercanía con el norte no hace más que vengan las hamburguesas, que vengan lo que sea, pero es como cuando uno se compra un vestido americano o un vestido francés. Es un vestido que me lo pongo y me lo quito cuando quiera. Mi personalidad, mi identidad, mi huella digital no es la mía y no me la quita nadie, ni la cercanía de los gringos, ¿no? Entonces eso es muy respetable. Pero también tienen otra cosa que te digo, hablando como hablábamos antes de política, que reciben bien a cualquiera, porque son regionalistas, pero no son no hay, ahora sí que no hay luchas étnicas aquí. Aquí es bienvenido el que venga de cualquier parte, siempre y cuando venga y se empareje a trabajar. Y a mí esa visión de la vida, del mundo, me gusta mucho. Roberto dice, claro, ¿qué cosa puedes decir si tú eres una hormiga? Él me apoda hormiga porque dice que no me quedo quieta ni un momento. Me dice, oye, hormiga, me dice que soy una hormiga. Pero la verdad es que me gusta no solamente eso, el trabajo, sino su dignidad, su conciencia de clase, su conciencia cívica, y el respeto que tienen por su identidad, y el respeto que exigen por su identidad. Muy bien. En un momento regresamos para concluir con Florinda Mesa, que nos siga comentando qué pasó entre los 13 años que llegó al DF, desde Zacatecas, a los, ¿qué? 21, 22, empezaste en la actuación. No, en la actuación empecé a los 18 años estudiando. Bueno, con Chespirito. ¿Cómo caíste con Chespirito? Sí. Y si Roberto Gómez Bolaños le dice a Florinda Mesa hormiga, ¿cómo le dice Florinda a su marido, a Chespirito? Regresamos. Foro está en el aire. La próxima semana en Foro, Gilberto Marcos entrevista a Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Siempre nos hemos preguntado qué es más difícil, hacer reír o llorar. Indiscutiblemente. Cuando se trata de la actuación es indiscutiblemente hacer reír. Es más difícil indiscutiblemente hacer reír. Sí, yo he pasado por las dos cosas, he hecho de las dos cosas y lo he comprobado. Cuando tú no logras hacer llorar a alguien, pues no pasa nada, medio lo conmueves. Como hacer el ridículo, ¿no? Exactamente, y es una sensación horrenda. Quieres que se te hunde el escenario, hundirte con el escenario junto, ¿no? Desaparecer. Pero eso es cuando están en un teatro. En tele también es difícil, pero hay truco, ¿no? Meterle una risa por ahí. No, pero no se consigue. Hay algo, lo que la gente se distrae, se va a otro canal, o simplemente si se queda porque le gusta otro y no tú. Y uno cada vez que ve esa parte, ese programa, esa obra o lo que sea, dice uno, ¡uy! Que no quiero verme, qué vergüenza, y te detestas. En México como que cuando hay peladeces, por decirlo en un lenguaje muy claro, pues funciona fácil, ¿no? Los albures. Sí. Y para eso los hombres
tenemos más facilidad que las mujeres, ¿no? La Porque verdad, las mujeres, sí. a las comediantes se les dificulta más. Hay quienes sí lo hacen, pero yo sinceramente te digo, mira, yo soy una mujer progresista, vanguard, feminista, lo que quieras, pero no quiero, así como decía yo de la gente de Nuevo León, tampoco quiero perder mi sello femenino. No me gusta, me parece burdo, me parece soez que una mujer haga eso, es de mal gusto. Sobre todo, no tanto el decir groserías, porque las palabrotas hay gente a la que se le oyen muy bien, aunque sea mujer, y gente a la que no, sea hombre o mujer. Pero hay cierto aspecto soez que con el albur no me gusta en las mujeres. Carmen Salinas, por ejemplo, es No me alburera. gusta. ¿No? Tal vez por eso no me gusta, o bueno, no sé, porque cada quien tiene sus predilecciones, ¿no? Pero no me gusta es que mientras haya ingenio, ¿para qué recurrir a otra cosa? Ya sé que es más escaso el ingenio, lo sé. Bastante escaso. Pero si tienes un buen libreto, ¿para qué recurres a otra cosa? Si tienes un buen escritor, si hay ingenio, ¿para qué recurres a otra cosa? No solo es escaso, sino costoso, ¿no? En todos sentidos. Pues hay mucha gente con ingenio que inclusive está parada en México. Mauricio Cleff, por ejemplo, son gente que ni trabajo les dan. Yo no sé qué pasa, pero pasa. Y es más, en tu experiencia, ¿más fácil hacer reír a los niños o a los adultos? No, es más difícil. Bueno, más fácil a los niños. Pero no porque por lo que cree la mayor parte de la gente, no. Es que el niño no tiene complejos, el niño es sincero. El niño no tiene la atadura de, ay, si me río de esto van a creer que soy inculto, o que soy culto, o que soy bobo, o que soy esto, o que soy inmaduro. El niño es como es, sincero y entregado, y no le importa si alguien está a 8 columnas en los periódicos o no aparece nunca. Él le gusta algo o no le gusta. Pero el adulto no, con el adulto cargas con los complejos, los prejuicios, y pues ya ves, decía Einstein que es más fácil desintegrar el átomo que el prejuicio. Así que eso es muy difícil hacer reír al adulto. Oye, ¿qué personaje clásico de cine o teatro le gustaría interpretar a Florinda Mesa? Ay, la verdad es que yo no tengo predilecciones. Me gusta todo, ese es el problema. Roberto dice, bueno, pero es que tú quieres abarcarlo todo. Porque si se puede hacer todo, necesito vivir otras 4 o 5 vidas. Me gustaría estudiar antropología, muchas cosas que me gustan, ¿no? Música ampliamente, porque he estudiado música. Canto y canto muy bien, ¿eh? Mi maestro Nacho Gutiérrez se los puede corroborar. ¿Cómo que cantas? Canto profesional, Sí, tengo óperas pero puestas. ópera. Tengo 3 óperas puestas, soy soprano, mi tesitura es de soprano. Soy soprano coloratura y pues con los años tal vez cambie, pero más que dramático no paso, soy soprano, soprano coloratura, pero no sé, me gustaría poder volver a nacer en las condiciones idóneas y estudiar música amplia y completamente, tocar 4 o 5 instrumentos que me gustan, estudiar canto profesionalmente y cantar ópera. O sea, yo lo hago muy bien, pero ya no tengo ni el tiempo ni la edad para iniciar la carrera de ópera. Por ejemplo, debo decirlo sinceramente, cómo batallo con las lenguas que no son latinas. Las óperas que tengo son en italiano y tengo áreas, como por ejemplo los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que están en francés. Ay, pero el alemán, santo Dios. Sí, el alemán es... Ay, no. Entonces no tengo ya el tiempo, tendría que haber empezado joven, como empieza todo profesional, todo estudiante, ¿no? Como empecé yo misma en el medio artístico, como tú decías. Pues yo entré a los 17 años a la escuela, entré en septiembre, cumplí los 18 en febrero, o sea, casi a los 18 entré, pero muy de recién que entré a la escuela, mis maestros se fijaron en mí y yo empecé a trabajar rápidamente en obras de teatro, me llamaban y cumplía con trabajo y con escuela y con todo, y para mí fue un fogueo extraordinario, porque además crecía haciendo comparsa y papelitos junto a gallones de la actuación, ¿no? Gente que yo admiraba tremendamente, como Ofelia Guilmán, que hasta
nos imponía su talento como me sigue imponiendo, la adoro. Y yo creo que ella decía, para pedir un café, cuando ella decía, en el K ya le estaba poniendo yo el fe en la mano, porque uno los quería servir, los admiraba mucho, ¿no? Pero todo eso me sirvió también para mi formación. Oye, fíjate, Roberto te dice hormiga, debería decirte águila, ¿no? ¿Águila? Pues sí, en la libertad en la que te manejas intelectualmente hablando, pues y todas tus ideas y sueños, pues quedan más con un águila, ¿no? Pero te dice hormiga por lo laboriosa que eres. Es que dice que soy muy trabajadora. Sí. Tengo un metabolismo sensacional. Antes, con dormir 4 horas me bastaba. Ahora que ya estoy en edad de merecer, porque ahora ya tengo, como todas, tengo 51 años, entonces me duele aquí, me duele allá, que te enfermas de esto, del otro, y te lo mereces por eso, te lo mereces, es edad de merecer. Entonces, ahora, pues, también necesito dormir más, me canso más. Sí. Y duermo 5 o 6 horas y con eso tengo, pero hay gente que tiene que dormir forzosamente 8 horas o 10 horas. Entonces yo siempre me sobraba tiempo. Y cuando tienes una pareja, Roberto tiene el metabolismo al revés, él es dormilón. Entonces, despiertas muy temprano y pues leer, estudiar, leer mientras tu pareja despierta. Porque tampoco puedes hacerle la vida de cuadritos nada más porque tú tienes otro metabolismo, ¿no? Entonces eso me ha sido muy útil, he tenido más tiempo del que he vivido, fíjate qué paradoja, ¿no? He tenido más tiempo del que he vivido, pero me dice por esa razón hormiga. ¿Y cómo le dices tú? Es muy curioso, él siempre me decía que yo me parecía mucho a su mamá en muchas cosas, no en el físico, sino en conductas, en actitudes, en fin, siempre me lo decía. ¿Lo regañas, güey? No, porque además sí lo regaño, claro, pero maternalmente, y a él eso le encanta, dice que cubro todos los huecos de su vida, que soy o su hija, su madre, su amiga, porque además soy hasta tramposa, cuando de recién que nos casamos le encantaba el fútbol y a mí no, confieso. Entonces, los domingos se me iba con sus hermanos y sus amigotes a ver un fútbol, y dije, ay, si no puedes con el enemigo, únete a él. Me aficioné al fútbol de tal manera que me aficioné verdaderamente. Y las grandes comilonas y en la casa, vamos a ver el fútbol, órale, vamos al estadio, órale, a mentar progenitoras, órale, y todo porque, pues ni modo. Pues mire, hasta resulta una buena recomendación para las regias, ¿no? Aquí hay mucho fútbol, es una pasión. Ni falta les hace, qué bruto, qué público. Yo adoro los equipos de Monterrey. Y ya descubrí por qué, porque ahora estaba sufriendo horrendo por lo que le pasaron lo que le pasó a los dos equipos. Yo digo, pero yo por qué, si ni soy de allá, yo le voy al Necaxa y siempre, desde que era Atlético Español le voy al Necaxa. Entonces, ¿por qué son mis predilectos después del Necaxa los equipos de Monterrey, de Nuevo León? Dije, no, pues ya sé, por su afición. Es que su afición, es maravillosa la afición de aquí, ahí no lo pierdan, por favor. Es horrendo eso de que hoy me quieres porque estoy con lana y mañana cuando soy pobre ya no me quieres, ya no me quieres. Exactamente. Entonces, no, nunca pierdan eso. Oye, total, ¿cómo te dice? ¿Cómo pues le digo, mi Robert, pero no Robert, Robert con R. Y hace como un año, leyendo unas cosas y unas cartas de su mamá a él, en papeles que le acomodé, vi como ella le decía exactamente igual que yo, mi Robert, pero escrito así, Robert, terminado con R. ¿Y no lo sabías? No, nunca lo supe. Y me dice, pues ya ves, siempre te he dicho, parece como si... Dice, yo nací en el 49 y su mamá obviamente todavía vivía cuando yo nací. Dice, sí, pero cuando mi mamá murió, algo de su almita se albergó en ti. Ay, yo sentí muy bonito que me dijera eso, porque también soy de la idea de que parte de las almas de nuestra gente se quedan aquí, son parte de nuestros espíritus buenos que nos cuidan, y pues sí deben albergarse en el cuerpo de alguien. Pero yo le digo así, mi Robert. Oye, mi Robert. Al DF, te vas al internado. Pasé muchos años de los 13 a los 17 en el internado. Pero ya llegaste con una idea
Pues, hacer algo en el medio artístico, con la inquietud? Fíjate que mi abuelita era una mujer que era una soprano, que cantaba muy bonito, pero como las señoritas de aquel tiempo solo lo podía hacer en las tertulias, tocaba el piano, el violín, escribía poemas. Entonces, tanto mi abuelo como mi abuela digamos que me iniciaron en esto sin darse cuenta, no. Siempre me gustó el arte. A los 8 años escribí una obrita de teatro y la monté con mis amigas y todo. Llegué aquí, siempre cantaba en las fiestas y todo. Llegué a México y pues inmediatamente era la que en el internado la que mejor bailaba, la que ponía de adelante. Fui solista del grupo coral. En fin, que de todas maneras algo traía, pero de que el destino existe, porque yo salí del internado y yo tenía 17 años cuando en septiembre yo iba a inscribirme a tomar clases de inglés. En mi tiempo libre quería aprender bien formalmente con 3 horas diarias el inglés. Y no recuerdo cómo, ni cuándo, ni en qué momento tomé la decisión, en qué parte de la ciudad iba cuando tomé la decisión. Me recuerdo en la escuela de actuación inscribiéndome. Entonces me pasé pues 2 meses sufriendo horrible porque no podía decirlo en mi casa. Vivía con una tía muy estricta y para ellos, para toda mi familia, pero sobre todo para ella, el medio artístico era Sodoma y Gomorra. El diablo mismo. Sí, que no sabes qué angustia, y me pasé así hasta que me atreví a decirlo y luego soportar toda la avalancha de recriminaciones y de regaños todos los días y aguantarlo y aguantarlo y aguantarlo. Porque en el internado pues todo lo que hacía les parecía muy bien porque era parte de las actividades del internado, pero dedicarse a eso, la gente decente no se dedica a nada artístico. La gente productiva no se dedica a nada artístico. Un músico es un golfo que no trabaja, es un bohemio. Y bohemio es sinónimo de golfo. Entonces, imagínate, ¿no? Terrible. Y luego a los 17 años, pues, estudiando, rápidamente me dieron trabajo en obras de teatro. Pues, los maestros decían que yo tenía talento, les gustaba mi trabajo. Y crecí así como actriz, haciendo papelitos. No estoy. No estoy. Haciendo papelitos junto a grandes estrellas que siguen siendo grandes estrellas como Carlos Bracho, bueno, Sonia Furio, que ya murió, Ofelia Guilmain. Entonces que uno los admiraba y eras comparsa y ellos no sabían